¿Qué es Bitcoin? Historia, características, pros y contras. Definición de Bitcoin. Bitcoin, BTC, es la primera moneda digital, usada y distribuida de forma electrónica. Bitcoin es una red descentralizada peer-to-peer, de igual a igual. Ninguna institución o persona controla su emisión, gasto o reserva. La producción de cada Bitcoin se mantiene de forma digital y la misma está elaborada bajo una política de emisión controlada en la que solo existen 21 millones de unidades. ¿Quién creó Bitcoin? Bitcoin fue presentado por primera vez como un software de código abierto por un programador anónimo o un grupo de programadores, bajo el alias de Satoshi Nakamoto en 2009. La crisis económica que estaba atravesando el sector financiero por la burbuja inmobiliaria y la respectiva decisión que tomaron los gobiernos de imprimir dinero inorgánico para rescatar a los bancos fue una de las principales motivaciones de Satoshi para crear la moneda, y ello lo podemos constatar en la imagen que dejó grabada en el bloque Génesis del Bitcoin. Todavía existen muchos rumores sobre la verdadera identidad del creador de Bitcoin, sin embargo, todas las personas mencionadas en esos rumores han negado públicamente ser Nakamoto. El propio Nakamoto dijo una vez que era un hombre de 37 años que vivía en Japón. Sin embargo, debido a su perfecto inglés, las horas en las que participaba en los foros y su software no etiquetado en japonés, se presentan dudas razonables acerca de esto. Alrededor de mediados de 2010, Nakamoto pasó a otras cosas, dejando Bitcoin en manos de algunos miembros prominentes de la comunidad de Bitcoin. También Satoshi nombró a Gavin Andresen desarrollador principal. Se presume que la figura de Satoshi Nakamoto posee alrededor de 1 millón de bitcoins, lo que representa cerca del 5% de la emisión global que existe del activo. ¿Quién controla Bitcoin? Según Gavin Andresen, lo primero en lo que se centró después de que Nakamoto dejara el proyecto fue en una mayor descentralización. Andersen quería que Bitcoin continuara su existencia de forma autónoma, incluso si él fuera golpeado por un autobús. Para mucha gente, la principal ventaja de Bitcoin es su independencia de gobiernos, bancos y corporaciones mundiales. Ninguna autoridad puede interferir en las transacciones de Bitcoin, imponer tarifas de transacción o quitarle dinero a la gente. Además, el movimiento de Bitcoin es extremadamente transparente. Cada transacción se almacena en un libro público masivo distribuido llamado blockchain. Para lograr el consenso entre los usuarios, se planteó el algoritmo Proof to Work, traducido al español como prueba de trabajo. Dicho algoritmo implica que los usuarios conectados a la plataforma deben aportar su poder de cómputo para encriptar y desencriptar las transacciones dentro de la red. Los usuarios que más poder de cómputo generen elaboran la cadena de bloques más larga y el sistema entenderá que dicha cadena será la legítima por considerar que es la que más participación de usuarios tiene. ¿Cómo funciona Bitcoin? A modo de visualización, el usuario solo ve la cantidad en Bitcoin que posee en su billetera y los resultados de las distintas transacciones que ha realizado con la moneda. Sin embargo, detrás de escena, en la red Bitcoin se está compartiendo un libro público llamado Cadena de Bloques que se encuentra en funcionamiento las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este libro contiene cada transacción procesada entre los usuarios de la red. Los registros digitales de las transacciones se combinan en bloques. Si alguien intenta cambiar solo una letra o número en un bloque de transacciones, también afectará a todos los siguientes bloques. Debido a que es un libro público, el error o intento de fraude puede ser fácilmente detectado y corregido por cualquiera. Además, para lograr hacer semejante cambio en la red de Bitcoin se necesitaría tener más poder cómputo que todo el poder conectado dentro de la red. Ni Google o Facebook poseen semejante poder de cómputo en el mundo. La billetera de cada usuario puede verificar la validez de cada transacción. Para poder brindar autenticidad para las transacciones, las mismas se protegen por firmas digitales correspondientes a las direcciones de envío.
Debido al proceso de verificación y dependiendo de la plataforma de negociación, puede tomar unos minutos para que se complete una transacción de Bitcoin. El protocolo de Bitcoin está diseñado para que cada bloque de transacciones tarde unos 10 minutos en extraerse. No obstante, gracias al desarrollo de la tecnología de Lightning Network, las transacciones con Bitcoins se pueden realizar en mucho menos tiempo. Esta herramienta permite que creamos canales de pago fuera de la red blockchain de Bitcoin para así poder ejecutar transacciones más rápidas y sin necesidad de pasar el engorroso proceso de verificación. ¿Qué es la Lightning Network y cómo funciona? Características de Bitcoin descentralizado. Uno de los objetivos principales de Satoshi Nakamoto al crear Bitcoin fue la independencia de la red frente a cualquier autoridad gubernamental. Está diseñado para que cualquier persona, empresa, por medio del cómputo que utilizan en el proceso de minería y la verificación de transacciones, forme parte de una inmensa red. Además, incluso si una parte de la red se cae, el dinero seguirá moviéndose. Anonimato. En estos días los bancos saben prácticamente todo sobre sus clientes, historial de crédito, direcciones, números de teléfono, hábitos de gasto, etc. Asimismo, el sistema digitalizado gobernado por Google y Facebook está logrando rastrear todas nuestras acciones con tan solo un par de clics. Todo es muy diferente si utilizamos Bitcoin, ya que la billetera que poseemos para almacenar y gastar nuestras monedas no están vinculadas a ningún tipo de información personal. El anonimato de Bitcoin es relativo, ya que cada transacción de Bitcoin que haya sucedido se almacena en la blockchain. En teoría, si la dirección de tu billetera se usó públicamente, cualquiera puede saber cuánto dinero hay en ella estudiando cuidadosamente el libro mayor de la blockchain. Sin embargo, rastrear una dirección particular de Bitcoin a una persona sigue siendo casi imposible. Aquellos que desean permanecer en el anonimato con sus transacciones pueden tomar medidas para permanecer bajo el radar. Hay ciertos tipos de billeteras que priorizan la opacidad y la seguridad, pero la medida más simple sería usar varias direcciones y no transferir grandes cantidades de dinero a una sola billetera. Transparencia. Como mencionamos anteriormente, las transacciones dentro de la red blockchain de Bitcoin se mantienen dentro de un libro público que se registra en la blockchain y es visible para todo el mundo. Ello implica que todas las operaciones dentro de la red son visibles, pero lo que no se puede rastrear es la propiedad particular de cada Bitcoin que tienen las personas dentro de la red. Rapidez. Las operaciones dentro de la red blockchain de Bitcoin están destinadas a resolverse en cuestión de minutos, sin importar la ubicación en las que se encuentren las partes participantes de la operación. En comparación con los servicios bancarios nacionales e internacionales, Bitcoin tiene una ventaja considerable desde el punto de vista de la rapidez de la ejecución de las transacciones. Irreversible. Una vez que se realiza una transacción dentro de la blockchain de Bitcoin, no hay forma de revertirla. Esta característica puede ser un arma de doble filo que debemos utilizar con mucho cuidado. Por un lado, es positivo puesto que podemos estar seguros que cada Bitcoin que recibamos no podrá ser devuelto a la persona que nos lo haya enviado, pero hay que entender que esta característica también nos puede perjudicar a nosotros cuando enviamos nuestros Bitcoin a otra dirección. Lo recomendable es verificar que todo está correcto antes de realizar cualquier tipo de operación. ¿Qué puedo comprar con Bitcoin? En 2009, cuando se introdujo por primera vez Bitcoin, no estaba muy claro cómo y dónde se podía gastar. Ahora, puedes comprar prácticamente todo. Por ejemplo, empresas gigantes como Microsoft y Dell aceptan pagos en Bitcoin por una variedad de sus productos y contenido digital. Puedes volar con aerolíneas como AirBaltic y Air Lituania, comprar entradas de teatro a través de Theater Tickets Direct del Reino Unido, obtener algunas botellas de refresco artesanal, puedes comprar en Amazon gracias a Lightning Network y así sucesivamente.
Otras opciones incluyen pagar hoteles y comprar propiedades, recoger facturas en varios bares y restaurantes, unirse a un sitio de citas, comprar una tarjeta de regalo, hacer una apuesta en un casino en línea y donar por una buena causa. También hay una oleada de diversos mercados en línea, que comercian con todo, desde sustancias ilegales hasta artículos de lujo de alta gama. Bitcoin es una forma de pago relativamente nueva y bastante compleja, por lo que es natural que las opciones aún sean limitadas, pero cada día más y más empresas, desde pequeñas cafeterías locales hasta gigantes de la industria, aceptan pagos en BTC. ¿Qué comprar con bitcoins? Además, debido a su tipo de cambio que se mantiene en una constante fluctuación, Bitcoin se convirtió en una excelente oportunidad de inversión. Muchos inversores han buscado aprovechar esta volatilidad para obtener ganancias durante cada subida o bajada de los precios del Bitcoin en comparación con las monedas tradicionales.